Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Te saluda Luz Ramírez desde la hermosa ciudad de Yuba City. Estamos transmitiendo el discipulado de esta noche desde lo íntimo de nuestro hogar. Espero que te encuentres muy bien, que el Señor esté sosteniendo tu vida en su misericordia. A todos los que se van a estar agregando a este discipulado desde ya, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Amén. Antes de comenzar, quisiera abrir con una palabra de oración y pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude. Amén. Ahí donde estás, ¿qué te parece si me acompañas? Oremos juntos y pidámosle al Señor de su favor y su gracia y su guianza. Amén. Padre, estamos acercándonos a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia, a pedirte de tu favor y de tu misericordia. Señor, extiende tu bondad hacia nosotros en esta hora, Dios del cielo. Y pues nos acercamos a ti necesitados, menesterosos, sedientos de ti, Señor. Reconocemos que somos solo barro, Señor, somos polvo y que dependemos de ti total y completamente, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, extiendes tu misericordia, provees para toda necesidad y en medio de toda circunstancia, tú estás ahí, Señor, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, dándonos de tu guianza, Señor, y estamos muy agradecidos por eso. Gracias por la provisión de cada día, Señor. Gracias por la salud, gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que nos estén sintonizando, te doy gracias, Señor, y te ruego que seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos en esta hora. Usa mis labios, Señor, pues todo lo que pueda salir bueno de mí solo procede de ti. Y te ruego, Señor, que tú tomes control de mis labios desde el principio hasta el fin. Necesito tu guianza, necesito tu sostén, Señor. Necesito de tu sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor. Elimina toda sabiduría terrenal para que nada producto de la carne, Señor, venga a corromper, a estorbar, a limitar tu palabra, sino que lo que la envíes a hacer sea hecho, Señor, y no regrese vacía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos. Gracias por acompañarnos por este medio. Y pues vamos a empezar el tema del día de hoy. ¿Qué les parece? Les voy a introducir el tema. Esta es la segunda parte del módulo 6. Estuvimos estudiando la parte 1 el martes pasado. Y hoy vamos a tomar la parte que tiene como título discipulado. Amén. Entonces, mire, vamos a abrir el tema del día de hoy. El discipulado es una disciplina, amén. El discipulado es algo que lo tiene el Hijo de Dios desde el momento que dijo sí a Cristo. En el momento que le dijo, sí, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Desde ese mismo momento, el Maestro, que es el Espíritu Santo, Él empieza a enseñarnos, Él empieza a deshacer toda mala escuela y comienza a enseñarnos el camino de rectitud, el camino a la santidad, el camino al Padre. Amén. Esta enseñanza, este discipulamiento es un proceso. Amén. Es un proceso mediante el cual el Señor quiere que vayamos creciendo. Él quiere que seamos como la luz de la aurora, que vayamos de aumento en aumento. Fíjese que el Señor Jesús, Él creció en conocimiento. Él creció así como fue creciendo su cuerpo y se fue desarrollando, así también fue creciendo su ser interior en conocimiento y fue madurando y fue aprendiendo, y el Espíritu Santo fue el que lo fue guiando en este proceso. Amén. Y no es diferente con nosotros. Amén. Entonces, mire, quiero leer una nota que tengo aquí conmigo para poder entrar al tema del día de hoy, y dice: el discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo.
y son equipados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Amén. Para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente y se vuelven más y más parecidos a Jesús. Entonces, el fin, la meta del discipulado es que el cristiano se parezca más y más a Jesús, que se parezca más y más a su hermano mayor, que llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Ahora, este proceso requiere que los creyentes respondan a la invitación del Espíritu Santo. El discipulamiento o el discipulado no es algo forzado, no es impuesto. El discipulado no es uno torturado con él, es algo que nosotros debemos de querer, debemos de anhelar, debemos de desear, debemos de orar por ello, para que el discipulamiento tenga un fruto y lleguemos a esa estatura que tenemos como meta a llegar. Fíjese que en la vida nada puede ser a la fuerza, en la vida nada puede ser porque otros lo desean. Tiene uno que anhelar ese tipo de enseñanza, ese tipo de crecimiento. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es un caballero. Él viene y presenta la lección que debemos aprender día a día, pero nosotros en el libre albedrío podemos escoger abrazar la enseñanza o rechazarla. Entonces, el proceso de discipulamiento puede ser corto o puede ser largo de acuerdo a la disposición del corazón, de acuerdo a la entrega de cada persona. Amén. Entonces, mire, esta invitación que hace el Espíritu Santo es para que a través del discipulado nosotros aprendamos a examinarnos a nosotros mismos. Es para que nosotros aprendamos a examinar el pensamiento y regenerar el pensamiento con el poder del Espíritu de Dios mediante la palabra. Amén. Entonces, a través del discipulado nosotros podemos internalizar, mirar hacia adentro con los ojos internos y meditar en acciones, en actitudes, en reacciones, en comportamientos, en hábitos. Y es ahí donde el Señor dice, esto hay que quitarlo, esto hay que deshacerlo, esto hay que borrarlo por completo, hay que empezar a hacer las cosas nuevas. Amén. Para eso es el discipulado. Entonces, este discipulamiento requiere que estemos diariamente dispuestos, requiere que estemos diariamente expuestos a la palabra, que la estudiemos, que la oremos y que la obedezcamos. ¿Cómo así que la oremos? Pues a veces viene el Señor y te dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Y tú dices, no tengo la capacidad para amar así. Puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi esposo, puedo amar a mi madre, pero fuera de ese círculo me cuesta amar, me cuesta confiar, me cuesta expander ese amor. Entonces el Señor te dice, ten confianza, aprende a amar, aprende a extender misericordia, a extender bondad, a extender de lo que de gracia has recibido, extenderlo hacia otros. Para eso es el discipulado. Amén. Entonces, Él viene y nos enseña lo que está, el Espíritu de Dios viene y nos enseña lo que está en el corazón del Padre para que nosotros seamos cada vez más a la imagen y semejanza del Señor. Amén. Entonces, mire, es a través del discipulado que los salvos por Cristo aprenden a hacer diferentes cosas. Y le quiero compartir algunas de las cosas que se aprenden a través del discipulado. Yo puse aquí 4 de ellas. Amén. Puse poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. En la vieja enseñanza, en la vieja naturaleza, en nuestra vieja manera de vivir, nos habían enseñado que cuidáramos de nosotros, primero por ti, mañana por ti y después por ti. Tú vienes primero, tú tienes que ser el número 1, tú tienes que ser el sobresaliente, tienes que ser el más reconocido de tu clase. Eso nos lo han enseñado por generaciones. Tú tienes que ser el que sobresalga en todo lo que hagas. Entonces siempre nos han enseñado a ponernos a nosotros primero, ya sea a través de esas frases repetitivas o ya sea a través del sufrimiento. Hay épocas en la vida, en el crecimiento de ciertas personas
en donde sienten que les toca perder, que les toca perder, que les toca perder. Y entonces su esmero es, ya no voy a perder más, me voy a convertir en el que sobresale, en el número uno. Voy a esforzarme para no verme siempre al final de la fila, sino quiero verme al frente. Empieza a ponerse uno mismo primero. Pero a través del discipulado aprendemos a la luz de la palabra que hay que poner a Jesús primero. Él viene primero sobre todas las cosas. Y una de las primeras cosas que aprendemos en el discipulado son los mandamientos, ¿verdad? Donde dice el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. No te harás ningún otro ídolo, no te harás ningún otro Dios fuera de Él, porque Jehová es un Dios celoso y no le gusta que se le provoque con otros dioses. Él es clemente, Él es compasivo, Él es amoroso, pero también es un Dios celoso y no le gusta, amén, que le seamos infieles con otros dioses. Entonces, esa es una de las cosas que se aprende en el discipulado, cómo poner a Jesús primero, antes de mí mismo, antes de cualquier otro sueño o meta o cualquier otro deseo, aprender a poner a Jesús primero, amén. Ahora mire, otra de las cosas que hemos aprendido o que se aprenden en el discipulado es conocer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Esa es una riqueza que el Señor nos ha dejado a través de los 4 evangelios. Miramos los 4 evangelios, todo lo que el Señor hizo con los discípulos, desde el principio hasta el final. Vemos muy poco de su niñez, vemos un poco acerca de su desarrollo, crecimiento, pero lo vemos en su máxima potencia cuando está instruyendo a aquellos 12 que Él llamó. Lo vemos en su personalidad, su forma de pensar, vemos su carácter, vemos a Dios en Él a través de ese peregrinaje que hizo con los discípulos. Amén. Entonces quedaron los 4 evangelios para que a través de ellos nosotros podamos conocer más a Jesús y sus enseñanzas, pero no se limita a eso. El Señor Jesús se revela a la humanidad, a sus discípulos desde Génesis hasta Apocalipsis, y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que nos revele en dónde está el Señor Jesús en cada una de estas porciones de la palabra y cómo nos beneficia a nosotros conocerle más. Amén. Entre más le conoces, más le amas. Por ejemplo, si a usted le presentaran a alguien y el día de hoy en la mañana y le dijeran, mira, te presento a Don Chon, aquí está Don Chon y es supongamos que usted es una mujer soltera, ¿ok? Y aquí está Don Chon, es profesional, es músico, es muy famoso, muy conocido y entonces se quiere casar contigo. Entonces usted le diría, pero ni lo conozco, pero mucha gente lo conoce. Sí, pero yo no sé ni quién es, si somos compatibles, si no somos compatibles. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hay que conocernos. ¿Y cómo lo va a conocer? Bueno, comienza a platicar con la persona. Y la persona tal vez viva lejos, empiezan a escribir cartas, empiezan a mensajear. Ahora ya con el nuevo sistema y la tecnología ya no se escriben cartas, ahora se escriben textos y se empiezan a conocer en el intercambio de conversaciones, de palabras, de ideas, de gustos, de disgustos, y empieza a crecer una cercanía y después de esa cercanía esa relación, y esa relación se vuelve en amor, entonces puede resultar en algo más serio como el matrimonio. Bueno, cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús, no estamos 100% enamorados de Jesús, nos enamoramos de Jesús a través de conocerle, y el discipulado hace eso, nos muestra quién es Jesús, lo que a Él le agrada, lo que a Él le deleita, lo que a Él le enamora, el cántico que Él espera oír de nosotros, cómo Él nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros. Y es a través de la palabra, a través del discipulamiento, que nosotros aprendemos a amarle. Y como le amamos, ahora seguimos sus enseñanzas. Amén. Entonces, esa es otra de las cosas que hace el discipulado. Ahora, también, fíjese en el número 3, es dar fruto. Bueno, ¿cómo así? Aquí yo quiero hacer una nota en la parte donde dice dar fruto, porque fíjese que a veces pensamos o creemos que dar fruto es un esfuerzo humano, y en realidad el dar fruto no es
un trabajo humano, no es el resultado de un trabajo humano. Nosotros, claro que tenemos que hacer una parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Los hijos de Dios, los que buscan ser discipulados por el Señor, hacen su parte. ¿Cómo así? Bueno, llegan a la iglesia, leen la palabra en lo íntimo, tienen su momento íntimo de oración, tienen ese momento donde practican la palabra, donde se esfuerzan a seguirla y trabajan, hacen su parte en este deseo de dar fruto. Pero nuestro trabajo no es dar fruto, nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Entonces nosotros nos esforzamos para permanecer en Cristo, porque la palabra dice que si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Entonces nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Y si lo hacemos, si permanecemos en Él, entonces el Espíritu de Dios ahora es Él el que produce el fruto. Amén. Entonces usted no se frustre, la volví a regar, volví a fallar, volví a hacer esto equivocado. Entonces no se preocupe por eso, usted preocúpese por permanecer y el Espíritu de Dios va a dar el fruto que usted y yo necesitamos de dar. Amén. Este fruto es el resultado de la obediencia. Amén. Entonces nuestra responsabilidad es ser discipulados, aprender lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar y ponerlo por obra, ser obediente a esa enseñanza. Y si nos mantenemos apegados a Él y apegados a la obediencia, va a haber un fruto y ese fruto es mediante el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, a medida que nos hacemos más obedientes al Señor y aprendemos a andar en sus caminos, nuestras vidas comienzan a cambiar. El cambio más grande tendrá lugar en nuestros corazones. Nuestros corazones comenzarán a rebosar una nueva conducta, un nuevo pensamiento, nuevas palabras, nuevas acciones. Amén. Estos nuevos hábitos son la representativa de un cambio real. No es un cambio forzado, no es un cambio fingido, no es un cambio temporal, es un cambio que ya no tiene vuelta atrás. El Espíritu de Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el cambio que buscamos se realiza desde adentro hacia afuera a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, no es algo que nosotros podamos hacer que aparezca así de la noche a la mañana o por nuestra propia cuenta. Es un fruto del Espíritu, resultado de la obediencia. Amén. Entonces, mire, veamos ahora el número 4. En el número 4 dice, amarás también a otros discípulos. Pues eso es lo importante de ser discipulados. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, si usted va conmigo y leemos Juan 13, verso 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire, qué importante esto. Amén. Entonces ahora dice el Señor, bueno, ahora hay un mandato. Amén. En Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado entendiendo lo que es ser discipulado. Hemos estado entendiendo los beneficios, el por qué necesitamos ser discipulados. Y nosotros siendo discipulados no podemos limitarnos. Tenemos que ir por otros, alcanzar a otros. Es un mandato en el libro de Mateo. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra discipulado? La palabra discipulado no se encuentra en la Biblia, no aparece la palabra discipulado, pero el concepto de discipulado sí aparece y es ampliamente mencionado en la Biblia. Entonces, lo primero que quiero hacer es darte la definición de discípulo. Discípulo es la palabra matetes y matetes es traducido como aprendiz. Entonces, un discípulo es un aprendiz. Y eso usted lo ve en el libro de Mateo.
verso 25 del capítulo 10 y dice: basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más los de su familia. Entonces, mire, un matete es aquel que quiere ser como su Señor. Entonces, ¿cuál es el fin del discipulado? Que usted conozca al Señor, se enamore del Señor y quiera ser como Él. Que usted conozca al Señor y lo ame tanto que lo obedezca y quiera ser como Él. Esa es la meta del aprendiz, la meta del matete, es querer ser como su Señor. ¿Y cómo es nuestro Señor? Es manso, es humilde, es amor, es compasivo. Él es un buen amigo, Él es el amigo fiel. Amén. Entonces, todos debemos anhelar ser como nuestro Señor. Ahora, ¿quién compone a un discipulado? Vamos a hablar de eso ahorita. ¿Quiénes conforman el discipulado? Amén. Entonces, mire, ¿quién vamos a aprender? Los pocos. Los pocos conforman en el discipulado. O sea que el discipulado no es para muchos. El Señor trata de utilizar grupos pequeños para hacer cosas grandes. Empezó delegando a sus 12 apóstoles del Cordero y ahora el Evangelio ha recorrido el mundo a través del discipulado. Entonces el Señor no está buscando multitudes. Recordemos que los pocos fueron escogidos de los muchos. Entonces muchos pueden ser llamados, pero pocos son los escogidos. Y de entre esos pocos que fueron elegidos, muy pocos se dejan discipular, muy pocos se dejan enseñar, muy pocos tienen como deseo genuino llegar a ser como su Señor. Amén. Entonces, este grupo de 12 del que estábamos hablando, que el Señor Jesús escogió de entre los muchos, fue entresacado de multitudes, multitudes que tal vez tenían el deseo de seguir a Jesús, pero su deseo era temporal o su deseo no era del corazón, sino solo algo almático, o tal vez su deseo tenía la motivación equivocada. Solo Dios sabe por qué de entre las multitudes no escogió a otro, sino que escogió a Simón. ¿Por qué no escogió a otro, sino que escogió a Pedro? Dios sabe por qué Él escogió a este grupo de 12, así como Él sabe por qué te escogió a ti. De entre muchos, imagínate, piensa, vives en una ciudad pequeña, tal vez vives como yo, bueno, a nosotros ya nos llaman ciudad, la ciudad de Yuba City, pero es bien pequeña. Imagínate, una ciudad de unos 7,000 habitantes, en una colonia donde viven casi 500 personas. Yo no sé de mi colonia quién más sea cristiano, pero de esos Dios me escogió a mí. Amén. Y qué privilegio es que te haya escogido a ti y te haga llamado para que seas discipulado por Él. Ahora a nosotros nos corresponde decir: sí, Señor, yo recibo ese privilegio, respondo con un sí, un amén a ese llamado. O es de nosotros decir: bueno, está bonito el llamado, está bonito el que haga puesto sus ojos en mí, pero no es para mí. Amén. Y sí puede suceder eso. Mire lo que le pasó a Judas. Judas dijo: he pasado todos estos años con el Señor, 3 años con el Señor Jesús, pero no es para mí. Amén. Entonces Judas decidió traicionar al Señor. Entonces, mire, este grupo de 12 personas fue entresacado de las multitudes. Ellos se comprometieron con el Señor dejando todo por Él. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está en el buen sendero, en el buen camino en cuanto al discipulado? Bueno, una de las primeras cosas que experimenta el discípulo en el corazón es que está dispuesto a comprometerse. Y en ese compromiso está dispuesto a ser fiel, a entregarse por completo, no con reservas ni con condiciones. Bueno, si me das una casa, bueno, si me das un carro, si me das $1,000,000, o si me sanas, o si me esto. Ese discípulo fácilmente va a ser distraído y arrastrado por cualquier otra enseñanza o por cualquier otra corriente o por el desánimo. Pero aquel discípulo que se compromete dejándolo todo, dejó todo a cambio de ser como mi Señor, de estar con mi Señor, de agradar a mi Señor. Amén. Ahora somos esclavos
por amor. Amén. Fíjese que los discípulos se entregaron tanto al grado de que comían, caminaban y dormían con el Señor Jesús. Mire lo que dice Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora lee conmigo Mateo 10:1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué es importante que el discípulo esté comprometido? ¿Por qué es importante que el discípulo lo deje todo por su Señor? Porque se le va a confiar el corazón de Dios. El Señor Jesús, al darse a conocer, va a revelar el amor y la compasión que Él tiene por aquellos que están desamparados, por aquellos que están abandonados, por aquellos, dice aquí, que están agobiados, que están como ovejas sin pastor. Y Jesús dijo: yo quiero llamar un grupo de personas, un grupo pequeño de entre la multitud que esté dispuesto a comprometerse, que esté dispuesto a dejarlo todo para que vaya por aquel necesitado, para que vaya por aquel que está agobiado, por aquel que no tiene esperanza, por aquel que se siente sin fuerza, sin ánimo, por aquel que siente que no ve la luz al final del túnel. Entonces el Señor encontró este grupo y les dijo: ¿sabes qué? Vengan, reúnanse todos aquí, les voy a dar una comisión, te voy a dar autoridad. Y esta autoridad no es para que te enseñoríes de nadie, esta autoridad es para que vayas y traigas libertad al cautivo. Ve y expulsa todo demonio que trae opresión, depresión, temores, fobias, enfermedades, otro tipo de cadenas como a las drogas, a los otro tipo de vicios como los videojuegos o la pornografía. Te voy a dar autoridad para que vayas y expulses todo aquel que viene a oprimir, a agobiar a aquel que está como oveja sin pastor. Entonces te voy a dar autoridad para que eches fuera espíritus malignos y para que lleves sanidad a toda enfermedad y a toda dolencia. Pero imagínense, una persona que ha sido llamada para ser discípulo, no está comprometida, no está comprometido a dejarlo todo, y viene el Señor y le dice: ve a tal lugar, allá hay cierta necesidad. No, es que hoy no, es que hoy está lloviendo mucho, hoy está muy caliente, o hoy estoy súper cansado. No, mejor otro día. Entonces, ese discípulo no está aprendiendo bien, no está imitando bien a su maestro, porque Jesús nunca puso su necesidad personal antes que la necesidad de lo que el Señor le estaba mostrando que debía de hacer. Amén. Entonces, mire, algunos de los beneficios del discipulado. ¿Cuáles son esos beneficios? Vamos a ver. El ser discipulado desata el entendimiento. Amén. Mira, Lucas 24, vamos a leer 44 y 45. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces hay muchas personas que abren la palabra de Dios. Yo me recuerdo, antes de ser discípula del Señor, yo me recuerdo abrir la Biblia, intentar leerla y no entender nada. Y yo me recuerdo tratar de querer hacer sentido de lo que estaba leyendo y no entendía nada. Incluso yo lo he contado en otras ocasiones, ya dentro de la iglesia, estando en Cristo, fíjate de que estaba tratando de leer el libro de Job y estaba queriendo entenderlo y decía: no le entiendo a Job. Y ya lo había querido leer y no pasaba más del capítulo 2. Entonces un día me llama mucho la atención que le dije: Señor, agarré mi Biblia y le dije: Señor, yo quiero entender a Job. Ayúdeme a entender a Job. Abre mi entendimiento. Entonces empecé a leer y abrí la Biblia. Y en cuanto la empecé a leer era como que se me abrieron los ojos. Entonces empecé a disfrutar la lectura, le comencé a entender todo. Y Job, yo miraba que se enojaba y
y yo sentía las emociones que Job estaba experimentando, y se reía y lloraba y se enojaba y argumentaba, y yo experimentaba todo lo que estaba sucediendo ahí. Total, que el libro de 40 y algo capítulos lo leí en 3 días. Lo leía cada vez que tenía una oportunidad libre. Era un deleite leer ese libro. Yo me recuerdo, en cuanto termino de leer el libro, era un martes, eso sí lo recuerdo, era un martes, me tocaba estar de cantora ese día, y ya estoy lista en mi micrófono, ya vamos a comenzar. La que iba a dirigir el culto ese día ya estaba para abrir en oración, cuando voltea y se me queda viendo, camina hacia donde yo estoy y me dice el Señor que fue un gusto platicar contigo. Yo sabía lo que me estaba diciendo. Yo sabía que ese mensaje venía de parte de Dios. Yo acababa de terminar de leer el libro de Job y sentía alegría y sentía esa conexión con Dios y sentía ese deleite al haber leído el libro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el Señor abrió mi entendimiento. Jesús platicó conmigo a través de ese libro. Entonces Lucas nos lo enseña. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esa es la importancia de ser discipulado. Eso es lo importante de ser discipulado, porque en el discipulado el Señor nos abre el entendimiento, tanto al que está enseñando como al que está recibiendo la enseñanza. El apóstol ha dicho, nosotros aprendemos enseñando, y es una verdad que no se puede discutir, no se puede refutar con nada. Es verdad, nosotros aprendemos enseñando. Amén. Ahora mira, el ser discipulados nos guarda de ser engañados por Satanás. Lo vamos a ver en 2 de Corintios. Este es el verso 11, capítulo 11, verso 3. Amén. Entonces mira lo que dice. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Mira lo que está diciendo aquí. El pensamiento es puro y el pensamiento es sincero. Pero hay un peligro, que al no ser discipulados, que corramos el riesgo de ser engañados. Amén. Por eso la palabra dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero si usted continúa leyendo, también dice, el pueblo pereció porque rechazó la instrucción. Entonces, si nosotros no somos discipulados y si nosotros rechazamos la instrucción, corremos el mismo peligro, ser engañados por Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque mire, el compromiso que había en estas personas, de acuerdo a lo que dice Corintios, era puro y sincero. Léalo conmigo. Vamos a leerlo juntos otra vez. Amén. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, fíjate bien en dónde engaña el enemigo, en el pensamiento. Se ha desviado el pensamiento de ustedes, se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces el compromiso está ahí, el compromiso es sincero, pero ¿en dónde viene el dardo? Al pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos guardar el pensamiento puro? Con la palabra de Dios. Cuando venga un dardo de fuego, de engaño, la doctrina elemental va a decir, no, que no eres hija de Dios y que Dios no te va a perdonar. No, ahí dice la palabra de Dios que si cae el justo, para Dios cae, y Dios es el que lo levanta. No, que tus hermanos no te aman y que no sirves para la iglesia. No, la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Hemos sido llamados a ser un pueblo santo, elegidos para cosas grandes. Él nos ha llamado para ponernos por cabeza y no por cola. Así que yo sé que Dios tiene un plan. He sido predestinada para este tiempo. Dios tiene un plan y un propósito. Y la palabra dice que no le encontremos despropósito a nada y que todo obra para bien a los que confían en Dios. Amén. Entonces, usted con la misma palabra que aprendió en el discipulado va a pagar esos dardos de fuego. Amén. Entonces, mira una nota que tengo aquí. Cristo les enseñó y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El entendimiento abierto también es para aprender a discernir la voz de Dios de los demás. O sea, hay muchas voces. Está tu voz, está la voz del enemigo, está la voz de tu amigo, está la voz de tu mamá, está la voz de,
¿Cuántas voces no hay? Pero en el discipulado aprendemos a discernir cuál es la voz de Dios. Hechos 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. ¿Y por qué confiaban en el Señor? Porque habían aprendido a escuchar la voz de su Señor. Amén. En el discipulado, otro de los beneficios es que ahí se aprende la sana doctrina. Y es a través de la sana doctrina que crece y se fortalece nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es un escudo. Y ese escudo nos ayuda a protegernos contra las acechanzas del enemigo. Mira lo que dice Tito 2:1. Aquí vamos a ver 3 versos en una sola ficha. Amén. Tito 2:1 dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo vas a saber qué predicar si no has sido discipulado? Amén. ¿Cómo vas a predicar la sana doctrina si no se te ha sido enseñada? Entonces, ¿cómo recibes la sana doctrina? ¿La recibes en tu tiempo a solas leyendo? ¿La recibes en tu estudio personal? ¿La recibes como hoy en esta noche? Hoy es noche de doctrina básica y este tema es parte de la doctrina básica. Y aquí dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces es lo que estamos aprendiendo hoy, la sana doctrina. Conoces la sana doctrina a través del discipulado y ahora tú se la vas a enseñar a otro. Amén. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Qué poderoso versículo. 2 Timoteo 2:2 va a estar ahí a tu lado izquierdo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba discipulando a otros y otros estaban dejando discipular. Dice, encomiéndaselo a creyentes. Si tú has sido salvo, lavado con la sangre de Cristo, tú eres un creyente y el Señor quiere confiarte la palabra. ¿Para qué? Para que la enseñes a otros. Pero mira, para poderla enseñar tenemos que ser hallados, encontrados, dignos de confianza. Porque con esta palabra se nos da también un nivel de autoridad. ¿Para qué? Para atar, para reprender, para deshacer las obras del mal, para llevar ese mensaje de buenas nuevas, para llevar ese mensaje de luz, de paz, de libertad, de sanidad. Amén. Mira lo que dice Tito 2:15. Ese está a tu lado derecho. Tito 2:15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, a través del discipulado, que nosotros cambiamos la conducta, que nosotros cambiamos a tener dominio propio, es a través del discipulado que nosotros aprendemos el carácter de Dios, aprendemos lo que Dios es, la expectativa de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros actuamos en obediencia conforme a lo que vamos aprendiendo, se nos va delegando. Amén. Conforme somos obedientes en lo poco, se nos va poniendo en lo poco. Y si fuimos fieles en eso, se nos va delegando otro poco, hasta que de repente te ponen en lo mucho. Tal vez empiezas tú discipulando una persona, después 2 personas, después 5, después 10, después 50, después en un grupo grande, porque fuiste fiel en lo poco. Fiel no solo en estar allí todo el tiempo, no solo en esforzarte en estudiar, no, sino que fuiste fiel también tú como discípulo en obediencia, en rectitud, en fidelidad, en verdad y en justicia. Amén. Entonces mira, avancemos. El entender la palabra de Dios es fundamental para que haya fortaleza en el corazón, en nuestro espíritu y para que haga un fruto en nuestras vidas. Por eso el amigo quiere, por eso el enemigo quiere robar la semilla de la palabra del corazón. Quiere que la palabra no profundice. Si la palabra enseñada y la palabra revelada echa raíz en el corazón, no hay nada que te haga caer. Serás como la palmera. Vienen los vientos, las tormentas, pero una vez pasan, vuelve la palmera erguida a levantarse. Pero si la palabra no echó raíz, viene el viento y tira la semilla y no hay un fruto. Amén.
Entonces, en el discipulado aprendemos a echar raíz, a abrazarnos de la roca que es Cristo Jesús y a mantenernos firmes en la fe. Lee conmigo, por favor, Mateo 13. Aquí en Mateo 13 vemos el capítulo 13, versos 18 y 19 que dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el enemigo y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Léelo conmigo una vez más. Escucha lo que significa la parábola del sembrador. ¿Qué significa? Que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, entonces viene el maligno, él la arrebata, esa semilla sembrada la arrebata del corazón. Entonces esta semilla no da fruto. ¿Por qué? Porque la semilla no fue abierta, no fue revelada a través del discipulado, a través de la instrucción. Amén. Entonces el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda, que nadie se le sea arrancada esa semilla. Al contrario, el Señor anhela que dé fruto, que eche raíz y dé fruto. Amén. Para eso es el discipulado. Amén. A través del discipulado nosotros recibimos esa atención personalizada. Amén. Mira lo que dice Hechos 8:31 en este mismo tema. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Entonces, mira, usted dice, bueno, pero ¿cómo voy a echar raíz? ¿Cómo voy a impedir que la semilla se me sea robada del corazón? ¿Cómo voy a impedirlo? ¿Cómo voy a hacer que esta semilla dé fruto? Bueno, el Señor ve el deseo del corazón y Él va a enviar a alguien a que te disipule, así como le pasó a este hombre que se preguntaba y decía, ¿cómo voy a...? Llegó a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a leer? Este libro de Isaías está un poquito complicado. Y le dice, ¿cómo lo voy a descifrar si no hay nadie que me lo explique? Entonces le dijo, ¿tú sabes? Un poco, le dijo Felipe. Entonces le dijo, sube, explícame, siéntate aquí. Y le explicó Felipe la palabra, le comenzó a revelar lo que estaba en la escritura. Y al final el hombre dijo, wow, yo quiero a Cristo en mi corazón. ¿Qué impide que me bautice? Y ahí mismo se bautizó este hombre. Amén. ¿Por qué? Porque a través del discipulado se le abrió la palabra, entendió lo que Dios quería decir en ella y tomó un paso más firme en su fe. Amén. Entonces Dios va a enviar la ayuda necesaria para que nos expliquen la palabra, la ayuda necesaria que necesitamos para profundizar en el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el discipulado también vemos como resultado un crecimiento espiritual. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Qué quiere decir esta porción? Bueno, en esta porción que acabamos de leer de Mateo 14:22, vemos y aprendemos cómo el Señor ordenó a sus discípulos a que se internaran mar adentro mientras el Señor despedía a todos los que se habían reunido en ese día. Entonces, los discípulos tuvieron que navegar mar adentro. Esto nos enseña que los discípulos son los que el Señor envía y ordena. Y les envía y les ordena. Lo primero que les envía es que se internalicen en la palabra, que profundicen en la palabra para que tengan un encuentro personal con Él. Porque si usted recuerda, siempre que los discípulos estaban con la multitud, después entraban a la barca y las veces que entraron mar adentro, entre ellos platicaban. ¿Cómo ves lo que enseñó Jesús? Y no le entendí muchito. A ver, tú pregúntale. No, mejor pregúntale tú. Y van hablando acerca de todo lo que Jesús enseñó cuando estaban con la multitud. Entonces el Señor les estaba diciendo, vayan mar adentro, internalicen con la palabra, y cuando ya estaban ellos internalizando, dice que venían a Jesús caminar entre las aguas y les decían, Señor, ¿ese eres tú? Y el Señor ya empezaba a hablar con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que internalizaban la palabra, la absorbían, la trataban de entender, se la explicaban entre ellos mismos. Es que creo que quería decir esto, y tenían ese encuentro personal con Jesús, esa experiencia espiritual. Amén. Entonces, en el discipulado tú vas a aprender lo que el Señor quiere que aprendas en ese momento, y tú te vas a ir a tu casa
Y vas a decir, Señor, ¿qué quiere decir esta porción? No la entendí muy bien, explícamela. Yo necesito un mayor entendimiento, Señor. Mira, quiero tener ese encuentro contigo. Y viene el Señor y se revela a ti y te da ese rema, amén. Ese one on one, ese uno a uno contigo, amén. Entonces, al profundizar en la palabra de Dios, nosotros somos fortalecidos en la fe y nos permite en ese fortalecer que también seamos procesados, y ese proceso trae restauración del alma, amén. Y en medio de esa fortaleza y en medio de ese proceso de restauración del alma, nos ayuda también a permanecer firmes y no claudicar, a no desmayar, porque sabemos que Jesús está cerca. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Entonces, mire, avancemos un poco más hacia adelante. El discipulado no es para todos. Amén. No lo es para todos, y lo mencioné al principio. El discipulado es para los pocos, para los que el Señor ha llamado a lo íntimo. Amén. Para los comprometidos, para los que permiten que Jesús esté cerca de ellos y ellos buscan estar cerca de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo, verso 6 del capítulo 5, donde dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y son muy pocas las personas que tienen hambre y sed de justicia, pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a tener ese encuentro personal con Jesús. Amén. En el discipulado también encontramos el beneficio de mejorar la visión espiritual. Amén. Entonces, mire, Lucas 24:32 dice: se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Amén. Y Mateo 13 del 10 a 11 dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes, los discípulos, a ustedes los comprometidos, a ustedes los de cerca, a ustedes los escogidos, se les da a conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Era una multitud a la que Jesús le hablaba, pero a los discípulos se les daba a conocer los secretos del reino. Todos se sentaban a escuchar a Jesús. Todos los 5,000, los 6,000, los 30,000 de los que hayan sido, se sentaban allí a escuchar a Jesús, pero solo a los discípulos se les daba a conocer los secretos del reino. Amén. Por eso es que dice, bueno, porque una persona habla más de Dios que otra. Bueno, tal vez no sea discípulo, y porque no es discípulo no se le ha dado a conocer el secreto del reino. Amén. Entonces, cuando tú eres discípulo y oyes hablar a tu maestro, tu corazón arde, tu corazón comienza a palpitar y tu corazón empieza a decir: esa es la voz de mi Señor, y todo tu ser vibra y desea más su presencia. Eso es lo que vimos en Lucas 24:32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, hay ese enamoramiento, amén, al explicarnos Jesús mismo la palabra, amén. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no ser discipulados? ¿Cuál es el peligro? ¿Hay peligro? ¿A poco hay peligro? Yo no sabía que había peligro por no ser discipulado. Sí lo hay, amén. Entonces, no se crece adecuadamente. No se crece, no hay un crecimiento. Tal vez el crecimiento es lento, o tal vez crece medio chueco. Se crean malos hábitos, se crean pensamientos difíciles de derribar, porque esos pensamientos se han convertido en fortalezas. Hay peligros al no ser discipulados o al no dejarse discipular. Mire lo que dice Juan 13, vamos a leer el 14 y el 15. Pues si yo al Señor y el Maestro les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si Jesús no hubiera dado el ejemplo, yo pienso que eso hubiera sido una pelea campal. No, Jesús dijo que laváramos los pies. No, ¿y yo por qué? Mejor lávalos tú. Yo soy el más grande de edad. Tú eres el más joven. No, es que a mí me duele la espalda. No, es que... Y un argumento que hubiera sido eso. Pero Jesús cerró todo tipo de argumentos y dijo, si yo siendo el Señor, yo siendo el Maestro, les he lavado los pies también a ustedes, deben lavárselos los unos a los otros. Yo les he puesto el ejemplo. No solo en esto puso el ejemplo el Señor, sino que en todo lo que debemos hacer como hijos de Dios nos puso el ejemplo. Y lo aprendemos paso a paso, lo que el Señor Jesús modeló en esta tierra a través del discipulamiento. Si no somos discipulados, ¿cómo vamos a saber cada paso que Jesús tomó? Y cada paso es importante para que no crezcamos chuecos. Cuando no hay enseñanza, cuando no hay disciplina, cuando no hay corrección, la persona tiende a crecer un poquito chueco. Y hay un dicho en el mundo que dice que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Amén. Entonces, para no crecer chuecos, hay que ser discipulados. Amén. Entonces, cuando la palabra no se entiende, existe el peligro de llegar a malas conclusiones por dudas no resueltas o por no haber tenido una adecuada explicación. Todo ello repercutirá que no haya desarrollo espiritual para dar el fruto que Dios quiere que demos. Amén. Entonces, una mala enseñanza, una enseñanza a medias, una mala conclusión puede resultar en un mal crecimiento. También se corre el riesgo de ser llevados por diferentes vientos de doctrinas al no ser discipulados. Eso está en Efesios 4:14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por otro viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Amén. Léalo una vez más conmigo. Así ya no seremos niños. ¿Ve? Ya no somos niños. ¿Por qué? Porque está habiendo un crecimiento adecuado. Ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que emplean artimañas engañosas. Amén. Ese es el peligro de no ser discipulado, ser llevado de un lado para otro, ser infantiles, no haber una madurez espiritual. Amén. Que la astucia de otro nos engañe y nos arrastre por doctrinas o enseñanzas falsas que son empleadas por medio de artimañas y de engaños. ¿Cuál es otro de los peligros? Ser apartados de la verdad. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Así como las nubes nos llevan por doquier por el viento, de la misma manera aquel que no tiene base sólida corre el riesgo de ser apartado de la verdad. Lea conmigo Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Entonces, para nosotros ser fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, necesitamos el discipulado, donde vamos a aprender la doctrina, la sana doctrina, que nos mantiene firmes hasta el final. Amén. Otro de los peligros de no ser discipulados es, mire, no conocer el tiempo. Lucas 17, 26 y 27 dicen, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Entonces Noé anunció un tiempo de destrucción por 120 años, pero nadie le creyó y nadie se quiso arrepentir, nadie quiso cambiar su camino. Entonces nadie quiso dejarse discipular. Al no dejarse discipular, no conocieron el tiempo,
Vino la lluvia, el Señor cerró la puerta, la selló, nadie la podía abrir ni cerrar y vino destrucción a toda esa generación. Amén. Entonces, la falta de discipulado nos lleva a tener el riesgo de desconocer que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Cómo saben ustedes eso? Porque a través de la sana doctrina hemos aprendido a reconocer las señales. Y las señales indican que Cristo viene por su iglesia más pronto de lo que pensamos. Amén. Entonces, ¿cuál es otro de los peligros de no ser discipulado? La falta de compromiso, el no comprometernos con Dios. Ese es otro peligro. Mateo 11:29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces aquí hay una nota que voy a leer para ustedes que dice, cuando el Señor nos invita a aprender de Él, lo hace en una posición de maestro para el discípulo. Al aceptar la oferta nos promete que habrá descanso para nuestras almas, pero solo el que avanza a la dimensión de ser discípulo se compromete y se pone el yugo del Señor. En otras palabras, cuando se compromete a poner en práctica lo aprendido, recibe lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Promete Él ayudarnos a llevar toda carga. Su yugo es ligero. Amén. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarás descanso. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nos promete descanso para el alma. Amén. Entonces vamos a ir entrando a la conclusión. El congregarse y el dejarse discipular van de la mano. Los dos son necesarios para estar equilibrados espiritualmente. En la congregación se da la parábola de Mateo 13:34. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Amén. Entonces, el discipulamiento es importante porque sucede cuando nos congregamos. En el discipulado se explica. Leamos lo que dice Mateo 13:36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Entonces, la nota final en la conclusión es, el congregarnos y el discipularnos van de la mano. Es en la congregación y en el discipulamiento que el Señor explica con detalles la parábola. Es donde Él explica con detalles lo que la iglesia debe aprender y recibir. Amén. El que entiende la palabra es el que da fruto, no el que la recibe sin entendimiento. Mateo 13:23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es aquel que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Entonces, al congregarnos y al discipularnos, se nos abre el entendimiento y el que entiende la palabra produce un fruto. Amén. Eso es todo por hoy. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar y darle gracias a Dios porque Él en su misericordia de los muchos nos ha llamado para discipularnos. Amén. Gracias te damos, Señor, porque pones tu mirada en nosotros. No hemos hecho nada para merecerlo. Sabemos que todo es por gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento a la luz de tu palabra y dejarnos entender que es importante no solo congregarnos, sino discipularnos, ser discipulados por los líderes que has dejado, ser discipulados por tu Espíritu Santo, que es importante tomar tu yugo, tomar tu carga y eres tú el que le dará descanso a nuestras almas. Gracias por tus promesas, Señor, y por la riqueza de tu palabra. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra y tuya es toda la alabanza. Te adoro, Señor Jesús. Muchas, muchas gracias por los hermanos. Gracias te doy por cada uno de los que se sintonizó esta noche. Te ruego, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre todo aquel que siente dolencia, sobre todo aquel que siente malestar, sobre todo aquel que siente cualquier
síntoma de enfermedad. No importa el nombre de la enfermedad ni el nombre del síntoma, pues tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Cualquiera que sea el malestar, Padre, te ruego tu mano de sanidad repose sobre ellos, Señor. Reposa sobre ellos tu mano de sanidad, Señor, y trae alivio, trae descanso a cada parte del cuerpo que se sienta fuera de su normalidad. Trae toda la normalidad conforme a tu perfecta voluntad. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia extendida. Gracias por poner tu mano de sanidad y traer una pronta recuperación. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Dios. Amén y amén. Mis hermanos amados, muchas gracias por acompañarme en esta noche. Les bendigo y nos vemos, primero Dios, pronto. Amén. Saludos a todos. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron.